a cabo el funeral del Papa Francisco, más o menos las 2 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, un funeral al que acudieron más de 100 delegaciones de todo el mundo, así como más de 50 jefas y jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México. Estuvo ahí la secretaria de Gobernación de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez. 12 monarcas se dieron cita también en el Vaticano para despedir al Papa Francisco. 2.450 policías, 1.500 soldados, más de 250.000 personas despidiendo a Francisco. Le comento que, bueno, pues un funeral pues muy emotivo en donde se recuerda parte del enorme legado que deja Francisco, quien luchó toda su vida para garantizar a las personas desvalidas, a las personas olvidadas, a las personas a las cuales, pues con las cuales existe una deuda histórica en el cumplimiento de sus derechos. A ellos principalmente, aunque no solamente, protegió el Padre Francisco. Tendrá su descanso final en la Basílica de Santa María Mayor en Roma, en una ceremonia privada a la que acudirán migrantes presos, muchos de ellos trabajaron con el Papa Francisco. Y allá, a Ciudad del Vaticano, me enlazo con Samir Galván, a quien agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Samir Galván? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte desde la Ciudad Eterna, desde Roma, aquí con gusto compartiendo nuestra experiencia del funeral del Papa. Samir Galván, bueno, pues tú tuviste la oportunidad me parece que más de una ocasión, de participar en proyectos trabajando de la mano con el Papa Francisco. ¿Cómo fue eso? Así es, Juan, pues una experiencia muy enriquecedora. En algún momento lo mencionaba que era un binomio el Santo Padre, el Papa Francisco, entre profesionalismo y cercanía, que normalmente en instituciones como la Iglesia Católica o instituciones importantes no es fácil de conseguir. Y sin duda ha sido una huella que ha marcado mi vida, un ejemplo a seguir y pues eso, más que un líder de la Iglesia Católica como tal, muchos perdimos un colega, un compañero, un gran amigo. Samir Galván, tú eres periodista mexicano en Ciudad del Vaticano, pero no solamente te has dedicado a la labor de informar, de cubrir los eventos que se desarrollan, sino también has participado en actividades relacionadas con la búsqueda del cumplimiento de derechos y con pendientes que hay en la sociedad, muy a través del trabajo que se hace en el Vaticano. ¿Podrías brevemente resumirnos tus actividades allá en Ciudad del Vaticano? Claro, actualmente estoy cubriendo por dicha ocasión, que es un hecho muy trascendental, la muerte del Santo Padre. Ya no estoy como base en Roma, pero estuve aquí. Yo colaboraba directamente con el Congreso de Nuevos Obispos, es decir, el Santo Padre cada año consagraba obispos, alrededor de 30, 50, a veces hasta 100, dependiendo del número, y aquí en Roma se les enseñaba a ser nuevos obispos. Tenían conferencias, pláticas, dirección espiritual incluso, cómo saber llevar una diócesis, desde los aspectos meramente administrativos hasta los aspectos pastorales. Y yo me encargaba de la parte logística con un grupo de personas, pero tenía ahí una responsabilidad de coordinar estos congresos. Y bueno, Y en la trabajaste, parte... perdón, Samir Galván, de la mano con el Papa Francisco. Se le va a extrañar mucho, no solo en Ciudad del Vaticano, no solo a través de sus colaboradores, sino en todo el mundo, y no solo por los fieles católicos, porque el Papa Francisco trascendió las religiones. ¿Dirías tú que estás tan allá y tan cerca que la participación de Francisco en el Vaticano como Papa rescató fieles católicos que venían perdiéndose desde hace ya varios años a través de una resistencia por parte del Vaticano y de la Iglesia Católica a sumarse a la velocidad a la que está avanzando la sociedad actual? Así es, Juan. Creo que no es una tarea fácil el ser el Santo Padre, el líder de la Iglesia Católica. Y Francisco, sin duda, desde que escogió su nombre como Francisco, haciendo alusión a San Francisco de Asís, él tenía bien claro cuál era el objetivo central de su pontificado, que era construir puentes y no muros.
sin mencionar quién lo haya hecho, quién no, porque él tampoco se dirigía directamente a mis predecesores que no lo han hecho. Creo que cada uno, dependiendo del tiempo, el contexto histórico que se vivía, trató de hacerlo lo mejor posible, pero sin duda a Francisco le tocó una época que tenía que tender puentes por todos lados, incluso siendo temerario en algunos temas, fue criticado por la alta ortodoxia dentro de la Iglesia Católica, fuera también. Y ese punto que tú mencionas, el hecho de él tener bien claro que venía a tender puentes, a crear puentes con ovejas que no estaban tan cerca del pastor, pues lo hizo un papa que, como él bien decía, ya no queremos una iglesia que se siente a esperar, queremos una iglesia en salida. Él era un pastor que iba a buscar a las almas. Y eso no significaba que solo fuesen católicos, judíos, denominaciones protestantes, no creyentes, agnósticos, en fin, un sinfín de denominaciones religiosas que al final tenía bien claro que el ser humano busca esa dimensión espiritual. Y Francisco, más allá de un título de líder de la Iglesia Católica, buscaba acercar a las personas a Dios, cada uno en su camino. Sí, me parece, Samir, que alguna vez lo escuché decir que para él están primero los pecadores y aquellos que no eran católicos, porque era justo parte del rebaño que tenía que regresar al camino. Así Una es. claridad enorme. Samir Galán, ¿cómo escuchaste el funeral de Francisco, del Papa Francisco? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, sobre lo que sucederá en las próximas horas, que bueno, pues tendrá su descanso eterno en una pequeña y austera capilla ahí de Ciudad del Vaticano, la de Santa María Mayor, y los invitados, pues migrantes presos, Amir. Así es, Juan. Creo que esas reformas que hizo el Papa Francisco, esas indicaciones que dejó ese testamento espiritual de cómo quería que fuese su funeral, eran el sello para cerrar su pontificado. Siempre sencillez, humildad. Creo que ya se sabe que esos ornamentos, esos 3 ataúdes, una placa sencilla con el nombre de Francisco que se suprimieron, solo fue un ataúd, pues vienen a resonar con mucha cercanía a que los invitados sean en Santa María la Mayor, efectivamente, pues estos presos por el cual el Santo Padre Francisco tenía tanto cariño. Pero hablando del ambiente, ahora que pueden ver aquí las imágenes del funeral, a mí la verdad se me llena de gozo el corazón, sobre todo ver una iglesia tan joven. Coincidió con el jubileo de adolescentes y yo no tenía noción de la cantidad de jóvenes que iba a ver. Yo tuve la fortuna y el privilegio de estar cerca del altar principal después de los concelebrantes. Sin embargo, hubo gente que lo vio kilómetros atrás. O sea, hubo gente que durmió ahí, que esperó desde las 3 de la mañana. En las imágenes se puede ver la asistencia de los fieles y sin duda un evento internacional. Creo que es muy mediático saber que estos líderes de grandes naciones como el de presidente de Estados Unidos, de Francia, incluso el de Ucrania, pues se congregaron. La seguridad era evidente por estos líderes sobre todo, pero también grandes monarcas, los reyes de España, Luxemburgo, de Inglaterra incluso. Todo este contexto viene a traducirse en que Francisco siempre fue un hombre que buscó tender puentes, crear diálogo. Incluso creo que desde allá arriba nos dejó una última gracia. No sé qué tan conocido sea por todos ahora, pero Trump y el presidente de Ucrania tuvieron un pequeño diálogo dentro de la Basílica de San Pedro Sí. previo a la misa del funeral. Entonces, es evidente que Francisco desde allá, desde ya la presencia de Dios, sigue ayudando, sigue moviendo hilos para pues ayudar a construir paz acá en la tierra. Ahí está esa foto, Samir Galán, que va a pasar a la historia de la reunión que acaban de tener los presidentes de Ucrania y de los Estados Unidos. Y yo te mando, como siempre, muy agradecido, un abrazo hasta Ciudad del Vaticano. Samir, estamos pendientes y en comunicación, si me lo permites. Claro que sí, Juan, con gusto. Aquí estamos compartiendo desde la Roma Eterna. Hasta luego. Gracias.